Rincón del Gigante presenta Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Conducen Federico Asandri y Stefano Cassini. Producción Enzo Menose. Producción general Grupo Flash Talleres de Locución. Buenas noches, amigos de Semilla Oriental, ¿cómo están todos? Aquí, como siempre, en Radio Oriental. Ya tuvimos la visita de Gabriela Wolkan, una psiquiatra que ha trabajado mucho, pero hoy tenemos a una querida amiga que me vino increíble recordarla ahora, Rosina Machiñena. Cuando dije Machiñena, esta chica la conozco y nos conocíamos hace muchos años del siglo pasado. Bueno, pero eso no se puede decir. Bueno, la psiquiatría deriva del antiguo griego, psique, que significa alma, y atria y aria, curación. Es una especialidad médica que se dedica al estudio de los trastornos mentales de origen genético y neurológico con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar a todas las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo. No siempre, lamentablemente, hay autonomía a las condiciones de su existencia. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. La palabra proviene del griego psico, alma, y logía, estudio del alma un poco. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los procesos cognitivo, afectivo y conductual. Bueno, bienvenidas y vamos a comenzar con una pregunta que les estaba diciendo fuera de micrófono, porque hasta el siglo pasado poco se sabía, hasta principio de, o sea, en realidad las corrientes comienzan en el siglo XIX, pero después se desarrollaron mucho en el siglo XX y hoy en el siglo XXI tenemos más herramientas. En otras épocas parece más probable que las enfermedades mentales podían ser más difundidas. No había derechos humanos, había guerras, la gente se tenía que saludar de repente por 10 años, que no se veían. ¿Cuáles son las enfermedades mentales hoy más comunes y si realmente aumentó el número de enfermos a nivel de estadística? ¿Quién me lo contesta? Bueno, buenas noches, Stefano. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Bueno, sí, tal vez que las enfermedades mentales antes, si existían, estaban como recluidas, digamos. La persona que sufría del trastorno mental grave estaba encerrado, no visualizado, y hoy por hoy creo que lo que se está haciendo es justamente como eso, tratar de visualizar, de reforzar la salud mental, de que se hable y de que se trate no solo desde el punto de vista de lo farmacológico, sino también de la inclusión y de la rehabilitación, de la posibilidad de que podamos convivir, trabajar, estudiar con una persona que, por ejemplo, sufre una esquizofrenia, una psicosis crónica o un trastorno bipolar, como cualquiera de nosotros, y que tenga todos los derechos cuidados, reservados, para poder incluirse en la sociedad. Yo, por haber estudiado algo de psicología y por haber tenido la mala suerte o de haber sufrido 3 episodios de depresión, acudí a los dos, psiquiatra y psicólogo. Porque el psiquiatra generalmente dice, bueno, tenés que ir a hacer una visita al amigo o a la amiga psicólogo. Rosina, estamos en un mundo donde la inmediatez, las redes nos confunden mucho, ahora hasta la inteligencia artificial. Llegamos a puntos increíbles. Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo esta humanidad puede enfrentar todo eso? Qué dilema, ¿no? O sea, sí. Gracias, Stefano, por recibirnos. Y sí, es un dilema. Creo que estamos viviendo una velocidad, que los procesos humanos se van como adaptando, pero al mismo tiempo vamos perdiendo cosas.
Esto que decíamos, ¿no? El tema de los vínculos para mí es vital para poder pensar el desarrollo humano, cómo las personas nos vinculamos con el afuera, con el adentro, con el círculo más cercano, y al mismo tiempo hoy el vínculo pasa a través de una pantalla. Estas cosas también van como deteriorando, capaz que esto lo digo por mi edad, no sé si deteriorando o cambiando algunas formas de vínculo. Creo que tenemos que aceptar que hay algunos avances tecnológicos que están al servicio, pero al mismo tiempo van como a una velocidad mayor a la que nosotros podemos ir asimilando. Es como si fueran armas, si está en manos de un policía es buena, si está en manos de un chorro es mala. Y justamente, simplemente quiero que sigas con esto, pero hoy, yo por ejemplo, con mis parientes en Italia, hablo y los miro, los veo, eso es buenísimo. Ahora, yo me fui a Italia a verlos, y volví la semana pasada y los quería abrazar, los quería sentir, eso es importante. Eso, el sentir, ¿no? Esto que vos decís me parece como fundamental. No es lo mismo, uno puede estar en contacto cuando nuestros antepasados vinieron y esperábamos las cartas, ¿no? Claro. Y ahora podemos hacer una videollamada cuando queremos, pero nos falta el abrazo. Y creo que ese contacto y ese vínculo es el cara a cara, la visión, el vernos, el estar, el juntarnos, esas cosas transforman. Y eso es algo que los psicólogos que hablamos de que esto tiene su tiempo, que va llevando, que intentamos transformar la subjetividad de las personas y para eso trabajamos. La velocidad de la tecnología a veces nos detiene en estos procesos. Creo que también la tecnología nos ha ayudado también a acercarnos más, a tener como de alguna manera algunos diagnósticos con anticipación que permiten prevenir de repente desarrollos que pueden llegar a ser más complejos a lo largo de la vida. La tecnología también nos ayuda a esto, porque hoy tenemos neuroimagen, todo lo que tiene que ver con el desarrollo neuropsicológico es algo que tiene como gran importancia. Entonces podemos tener diagnósticos precoces que ayudan a que la calidad de vida de estas personas se incremente, ya sea a través de los fármacos y a través de los procesos psicosociales. Bueno, entramos en el terreno justamente que hace apenas 2 siglos la ciencia y la humanidad entera comenzó un camino serio con respecto a la salud mental, recién hace poco, digamos, en los millones de años que estamos. Y leí hace poco, como les decía fuera de micrófono, que casi un 70% de la población de Estados Unidos, que es un poco el referente mundial, tiene contacto con psicólogos y psiquiatras, o sea que precisa de ayuda. Cada vez más, lo vemos inclusive en nuestro país, se habla de salud mental. Ahora, entremos un poco en el terreno más feo, porque ustedes se especializan más en enfermedades mentales serias, o sea, como psicopatía, un serial killer, un esquizofrénico. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, mi mejor amigo tiene un hijo esquizofrénico y que está y no puede salir a la calle. O sea, y tiene 38 años y ¿la esquizofrenia no se cura? Bueno, sí, es una psicosis crónica. En realidad la va a tener toda la vida como tiene un diabético, por ejemplo. La cuestión es que yo le sugeriría a este amigo tuyo, ¿no?, que bueno, que concurriera al Centro Martínez Vizca, donde va a tener otra perspectiva de esa enfermedad que tiene, de la psicosis crónica de tipo esquizofrenia que tiene. Que realmente ahí va a notar que no va a ser el esquizofrénico, va a ser como la persona que tiene determinadas características y que tiene determinada condición para poder, digamos, incluirse, salir de la casa, incluso trabajar, tener su propia vivienda, vivir solo. Es decir, que realmente, y porque represento un poco ahora el Centro Martínez Vizca y he visto en el tiempo que estoy allí, que realmente los procesos son posibles de inclusión, que la persona puede trabajar, tener su vivienda, tener su pareja, tener incluso hasta hijos. Que antes, tal vez como decíamos, le poníamos el sello, quedaba en la psicosis crónica, bueno, ¿qué podés hacer? Y bueno, quédate en tu casa, tal vez que miras televisión, haces alguna tarea en tu casa, pero realmente lo que yo he visto en el centro es la inclusión propiamente dicha. De alguna manera decimos, pero esta persona que yo hace un tiempo vi, está con determinadas características y hoy realmente veo otra persona. Mejor dicho, veo a la persona en sí. No solamente a la enfermedad, sino a la persona con la condición que, determinada, puede hacer su propio proceso. Yo inclusive lo conozco personalmente a Pablito, que tiene 37, 38 años ahora, y desde chico siempre tuvo problemas de esquizofrenia, y es una persona extremadamente inteligente, de una inteligencia superior a la normal, y bueno, pero tiene esa enfermedad. Entremos en otro tema muy embromado, que son las drogas, las adicciones.
hoy provocan en el planeta un estrago, pero siempre lo provocaron, porque la droga, desde la ayahuasca, de los egipcios se drogaban, o sea, también está eso que, sí, la cocaína, la heroína, sí, claro, ahora las drogas sintéticas han aumentado mucho y están haciendo varios estragos. ¿Cómo se trata una adicción desde un punto de vista psiquiátrico y psicológico, Rosina? Bien, el tema de las adicciones, en particular en nuestro centro, nosotros tomamos personas que tienen problemas de adicción, pero cuando no es primario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos que el proceso, o sea, por ejemplo, tienen que estar en abstinencia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen problemas de adicción necesitan determinados procesos psicosociales, ¿sí?, que van como de alguna manera determinando como un montón de límites, ¿sí?, y que de repente nosotros en eso somos, en esto que decía la doctora Wolkan, somos mucho más flexibles, buscamos que la persona se integre y que pueda, por ejemplo, manejar su dinero, pueda, ¿no? Ahora, sabemos, sí, que hay muchas personas que, producto por predisposiciones genéticas, ahí la doctora se podrá decirlo mejor que yo, pero predisposiciones genéticas, pero también las drogas provocan a nivel cerebral que de alguna manera se desarrollan patologías como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, los trastornos graves de la personalidad. Eso, por ejemplo, eso yo no sabía que la droga puede llevar a eso. Bueno, yo tuve una experiencia personal muy fuerte con mi hijo, que ahora tiene 50 años y es un director de una gran empresa, gracias a Dios, que a los 16, 17 años, durante 3 años, tomaba 3 gramos de cocaína por día y 5 porros, hablando mal, o en jerga de adicciones, por día. Y lo tuve que mandar a una de estas asociaciones de rehabilitación, que me dijo, hay en Uruguay, pero yo prefiero mandarlo a otro lado. En esa época yo podía permitirme mandar a mi hijo a Portugal durante 2 años, Engelmayer se llama esta, que seguramente tú lo conocerás, y bueno, cuando bajó del avión, cuando volvió de Portugal, me dijo, papá, voy a ser un adicto toda la vida, pero le voy a ganar siempre a esto. Y hoy, por suerte, no sé, gracias a Dios, le ganó, y hoy inclusive lo llaman a veces en la empresa, es una empresa muy grande, el Enjoy de Punta del Este, él es responsable por todo el área de América Latina de póker, y a veces él da charlas sobre esta experiencia que él logró superar, que no es muy fácil superar. Creo que ahí lo que estás diciendo, Stefano, claramente es que la recuperación es posible. Totalmente, ahora es casado, tengo 3 nietos divinos, uno ya es médico. Y sigue la vida y la vida sigue linda, ¿no? Un poco eso es el mensaje esperanzador que queremos como de alguna manera brindar. Esto que decía, ¿no? A ver, hay un problema que es realmente biológico, que tiene que ver con esta situación, pero lo que nosotros decimos, yo digo siempre hay futuros posibles, que eso me parece como importante tenerlo claro, futuros posibles en el sentido de que la recuperación es posible y tenemos que poder pensar que todas este tipo de patologías tienen que contar con lo que nosotros llamamos un tratamiento integral en salud mental. Y esto es, integral significa, por un lado, todo lo que respecta a lo farmacológico y lo médico, ¿no? O sea, digo que hay un montón, por suerte, la tecnología en esto sí ha avanzado y nos ha ayudado con nuevos antipsicóticos y un montón de cuestiones. Pero por otro lado, hay procesos psicosociales que tienen que ser habilitantes para la persona. Muchas veces, y vos hoy hablabas de un poco de la historia de los trastornos mentales graves, muchas veces y durante mucho tiempo se trataron simplemente desde el punto de vista farmacológico. Y no se atendía lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales. Entonces, la persona quedaba cronificada. Nosotros hoy cuestionamos sanamente, y no es que estamos cuestionando, o sea, lo que tiene que ver con esto de la cronificación. ¿Por qué? ¿Qué se entendía por crónico? Aquella persona que quedaba instalada en una casa de salud, en un hospital psiquiátrico, en cualquier lado de esos, eso quedaban instalados así y quedaban realmente cronificados porque su vida pasaba por estar como allí, casi inadvertida, siempre en un lugar donde ellos no podían desarrollarse. Ahí está. Hoy en día pasan de ser pacientes de pasivo, pasan a ser pacientes activos. Dejan de ser pacientes, pasan a tener una vida propia, una casa, una vivienda, un trabajo, una familia. Esto que decía la doctora, que no pueden tener hijos, eso
dónde estaba escrito, ¿no? Pero sin embargo era un saber popular, o sea, popular y médico y psicológico también, porque yo acá es como digo siempre y voy a mucho se la atañe a la medicina y a su modelo médico hegemónico, pero también muchos psicólogos a veces trabajamos de un modelo hegemónico de la psicología centrado en estas cuestiones, cuando en realidad uno tiene que poder de alguna manera perder un poquito de control. Yo siempre digo, si los profesionales de la salud mental permitimos tomar el control del tratamiento a la persona, las cosas cambian porque el vínculo cambia. La próxima pregunta entramos en psiquiatría, pero quería terminar algo contigo con respecto a los métodos. Porque nosotros tenemos, bueno, freudiano, Gestalt, tenemos varios métodos de conducir al paciente hacia los mejores logros, en pocas palabras. ¿Tú te especializaste en cuál o cuál aplicas? Bien. Yo en realidad, en mi formación académica tengo especialización en psicoterapia de grupos. Mi formación es pilloniana, por decirlo de alguna manera, una psicología latinoamericana. Pero en realidad lo que entiendo, y en el rol que me toca en el centro, es esto del eclecticismo. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las corrientes teóricas de la psicología aportan de determinada manera al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En este caso en particular, las personas que tienen trastornos mentales graves a veces tienen deficiencias a nivel cognitivo. Con lo cognitivo me refiero no a inteligencia, tú claramente lo dijiste. Me refiero básicamente a lo que tiene que ver con problemas en la memoria, problemas en la atención, la velocidad de procesamiento, la working memory, que es la memoria de trabajo, y todo aquello referido a este tipo de aspectos cognitivos. Entonces, de repente la psicología cognitivo-conductual en sus entrenamientos en habilidades cognitivas le da herramientas a estas personas. Entonces, por ejemplo, en el centro nosotros tenemos talleres de estimulación cognitiva, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos grupos psicoterapéuticos que trabajan en enfoques distintos y cada una de las personas requiere de una corriente diferente. Entonces, como nosotros pensamos en la persona, vamos orientando a esa persona dependiendo a qué grupo debería ir. Muy interesante lo que estás diciendo. Está. Tenemos también algunos colegas gestálticos que trabajan en otro tipo de técnicas y de repente se trabajan en grupos que tienen que ver más con la psicología gestáltica. Creo que de estas cuestiones que no son suma de partes, sino que hacen a los procesos de vuelta, ¿no? Se van gestando de alguna manera la calidad de vida y eso es lo que nosotros vamos promoviendo. Gabriela, vamos a entrar también en otro terreno que es más el tuyo. ¿Cuáles son las enfermedades, o si hay enfermedades de los que no se puede salir? Un serial killer, por ejemplo, que es un psicópata, digamos, que generalmente lo vemos inclusive en las películas, que son personas casi normales, inteligentes, tienen hasta caritas de buenos y son de los peores asesinos. ¿Hay alguna enfermedad de la cual psiquiátrica, de la cual no se puede volver? Bueno, qué pregunta. No, quería acotar una cosita antes, perdóname, con respecto a estos procesos que decía Rosina, y que me parece que es importantísimo, y es la inclusión de la familia. Claro. Que como tú dijiste, en el caso de tu hijo, tenía una familia que lo apoyó y que estuvo también atendida en su momento, creo, y que es lo que pasa también en el Centro Martínez Vizca, que hay un grupo de familiares, que es tan importante el proceso que hace el paciente como el proceso que hace la familia, porque realmente si no tenemos a la familia, no tenemos nada. Por supuesto. Porque es el que sostiene al paciente, es el que está permanentemente con la persona y es la que convive, la que vive diariamente la situación de la persona. Y si no lo entiende, es muy difícil, realmente es muy difícil hacer el proceso solamente con el paciente, ¿no? Y me parece que acá destaco el proceso, por eso también de la familia, que la familia es la base, como dice la Constitución, de nuestra sociedad. Vayamos a lo que te pregunté. ¿Cuáles son las enfermedades de las que no se vuelve? Bueno, no sé qué te referís con respecto a que no se vuelve, en realidad. Bueno, está... Esos casos, por ejemplo, 127 asesinados... Pero yo me pregunto, ¿y esas personas tienen una enfermedad psiquiátrica? ¿O realmente son personas que son malas? Que matan por maldad, pero son enfermedades... tienen enfermedades psiquiátricas, porque eso muchas es veces... muy interesante lo que estás diciendo, Claro, porque todos dicen que son psicópatas. Claro, ahí está, pero ¿qué es el psicópata?
porque en realidad lo que vemos nosotros habitualmente en nuestra profesión es que las enfermedades psiquiátricas no están asociadas a violencia, a agresión, a muerte. En realidad, los casos son muy puntuales y muy contados con las manos. La persona que mata no necesariamente tiene una enfermedad psiquiátrica, no es una esquizofrenia, no es un episodio psicótico agudo o un trastorno depresivo grave, ¿no? En esos casos, en realidad se ha visto que son muy contados, como te digo, las situaciones vinculadas de violencia. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero afortunadamente las tenemos y me encantaría volver a hablar sobre estos temas que son fundamentales para nuestra sociedad, porque los que pueden transmitir ustedes es más apoyo, más seguridad, más salidas a esos momentos graves. Muchas gracias, Rosina, muchas gracias, Gabriela. Bien. Y hasta la próxima. En cualquier momento vuelven, porque las queremos mucho acá en Semilla Oriental. Vamos a la tanda y a Semilla Deportiva, y muchas gracias por la audiencia. Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio Tresul. Quiero perder lo que queda. La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno. Un Martín Fierro con membrillo. ¿Y por qué no? Con batata o zapallo. Es bien sencillo, mermeladas del rincón. Verduras florecidas, como lo hacía mi abuela. Bien digo frutilla y zapallo, sabores bien uruguayos. Mi pedido de la miel se me eriza la piel. Los dulces y mermeladas son del rincón del gigante. En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo, que tuvo la victoria de Peñarol contra Boston River por 2-0 y esto le permite sacar 5 puntos de ventaja en la anual y quedar primero en E-Clausura, pero conjuntamente con Nacional, que perdió su partido frente a Rampla Juniors por 2-1 y perdió esa oportunidad de quedar primero en solitario en E-Clausura. Pasamos a la Copa Libertadores. Mañana juega Peñarol frente a Botafogo a las 9:30 de la noche por la primera semifinal de esta Copa. Viajamos a Europa y más exactamente a la Premier League, que tuvo la victoria del Liverpool contra Chelsea por 2-1 y se encuentra liderando en solitario con 21 puntos. Pero muy de cerca se encuentra el Manchester City, que le ganó al Wolverhampton por 2-1 y está segundo con 20 puntos. Y si seguimos viendo la tabla, veremos a muchos que están a solo 4 o 6 puntos del líder. En la Liga, el líder Barcelona no tuvo piedad con Sevilla y lo goleó 5-1, mientras que al Real Madrid le costó un poco más de la cuenta, pero venció al Celta de Vigo por 2-1 y está a 3 puntos
del líder. En la Serie A, Napoli derrotó al Empoli por 1-0 y se encuentra líder, pero muy de cerca lo sigue el Inter, Juventus y Milan. Cambiamos de disciplina deportiva. En la Fórmula 1 se corrió el GP de Estados Unidos y tuvo como ganador a Leclerc, mientras que Sainz y Verstappen completaron el podio. Vamos a finalizar con la final de la Liga de Ascenso del Básquetbol de nuestro país. Goes y Unión Atlética, ambos ya ascendidos a la Liga Uruguaya de Básquet del próximo año, disputarán la final de hoy a las 9:30 de la noche. Hoy vamos a conocer el campeón en esta división. Bueno, ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva. Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.